El Parlamento Europeo vuelve a tambalearse bajo la sombra de la corrupción, como si del remake de una película ya vista se tratara. Bruselas es nuevamente el epicentro de una investigación que destapa presuntos sobornos, regalos y favores a cambio de decisiones políticas. En el foco, esta vez, la tecnológica china Huawei, que según la Fiscalía belga habría desplegado su red de influencia con una estrategia digna de manual. Pagos opacos, viajes de lujo y entradas a eventos con el objetivo de allanar su camino en el mercado europeo. 4 personas han sido imputadas por corrupción activa y organización criminal y una quinta por blanqueo de capitales. Por el momento los detalles del caso se filtran con cuentagotas, pero lo que sí se sabe es que la trama habría operado con discreción y eficacia durante los últimos 4 años bajo la apariencia de un inocente lobby comercial. El guión es el de siempre: empresas con intereses estratégicos que buscan influir en las decisiones de los eurodiputados a cambio de prebendas. La diferencia está en los protagonistas, porque si hace 2 años fue Qatar, ahora le toca a Huawei. Y el objetivo tampoco cambia demasiado: limpiar su imagen en Europa y evitar vetos comerciales que le cierren las puertas del mercado comunitario. Las pesquisas de la Fiscalía sugieren que los supuestos sobornos adoptaron múltiples formas. No hablamos solo de maletines con dinero en efectivo, sino de pagos encubiertos bajo organizaciones de conferencias, la financiación de viajes o el abono de facturas con ciertos intermediarios. Todo un catálogo de cortesías que al parecer habrían facilitado que ciertos políticos mirasen con buenos ojos a la tecnológica china, mientras que Washington intensificaba su campaña para excluir a empresas chinas de sectores sensibles como por ejemplo el 5G. El Parlamento Europeo, por su parte, ha reaccionado con su habitual mezcla de indignación y rapidez selectiva. Ha vetado la entrada a representantes de la tecnológica en sus instalaciones, al menos hasta que esta investigación concluya. Una medida de precaución que suena más a gesto de cara a la galería que a una voluntad real de cortar de raíz ese tipo de prácticas. Mientras tanto, una pregunta incómoda sobrevuela los pasillos de la Eurocámara: ¿quiénes son los eurodiputados implicados? Por el momento ni la Fiscalía ni tampoco la institución han dado nombres, pero los rumores ya circulan. Y es que en el Parlamento Europeo la transparencia es un principio muy defendido en los discursos, pero a menudo esquivo en la práctica. Este nuevo escándalo pone a prueba el ya deteriorado prestigio de la política europea, que parece haber normalizado la corrupción como un mal menor. El Qatargate nos enseñó que las instituciones comunitarias son vulnerables a la influencia extranjera. El caso Huawei nos recuerda que las lecciones aprendidas duran muy poco y que los intereses económicos siguen priorizando. Queda por ver hasta dónde llega esta investigación y si una vez más todo se queda en titulares rimbombantes y en un puñado de chivos expiatorios sacrificados en nombre de la ética institucional. Y es que parece que los escándalos son cíclicos, pero la impunidad en muchos casos parece eterna. Muy buenos días, comenzamos el programa de hoy. Enseguida abrimos la mesa de debate, como suele ser habitual en nuestros programas diarios. Enseguida pasaremos a hablar de los asuntos más importantes del día en este 19 de marzo. Pero antes déjenme que salude al entrevistado del día de hoy. Tenemos aquí con nosotros a Danat Musayev, él es el embajador de Kazajstán. Muy buenos días y un placer tenerle aquí. Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por aceptar esta invitación, además en unos días, en vísperas de celebración, porque en unos días, si no me equivoco, el próximo 21 de marzo, se celebra la fiesta de la primavera. ¿Qué se festeja exactamente? Exactamente, he venido hoy en un vestido nacional y es un festivo que celebramos durante 10 días a partir del 14 de marzo, donde celebramos todo: Día de Familia, Día de Caridad, Día de Saludos, Día de Purificación, del deporte nacional, del vestido nacional, de la cultura y tradiciones nacionales también, y por supuesto el Año Nuevo nuestro, es el día 22. ¿Qué tipo de festejos, qué actos se realizan? Por supuesto, como he dicho, nosotros cada día prestamos, son días temáticas. En el día de saludos nosotros siempre saludamos a nuestros parientes a quienes no hemos visto hace mucho,
Intentamos saber a la gente que nos queremos, nuestros amigos, nuestros familiares. Durante el día de vestido nacional nos vestimos, que ha sido ayer, nos vestimos en el vestido nacional para dar la importancia y no, digamos, mostrar nuestra identidad. Hablemos de las relaciones con nuestro país. ¿Cómo funcionan estas relaciones bilaterales? ¿Cómo han evolucionado? ¿Cuáles son las áreas de cooperación que se están fortaleciendo actualmente? Muchas gracias por la pregunta. El año pasado nosotros celebramos el 15º aniversario de la Asociación Estratégica entre Kazajstán y España. Y aquí quiero subrayar que Kazajstán es el único país en Asia Central que tiene este nivel de relaciones con España. Y España en Asia Central tiene la única embajada es en Kazajstán. También nosotros establecimos nuestras relaciones diplomáticas en el febrero de 1992, bastante mucho. Y hemos conseguido hasta ahora un nivel de las relaciones políticas muy buenas, tradicionalmente buenas, y de nivel económico hemos conseguido también un buen nivel de intercambio comercial a nivel de 2.000 millones de euros. De hecho, tenemos también la mirada puesta en la apertura de esa sede del Instituto Cervantes, algo que es importante no solo para nuestro país, sino en esa relación cultural con el resto de países hispanohablantes, ¿no? Es verdad, buena pregunta y buena unificación, porque es verdad que en Kazajstán, España, para kazajos, y en Kazajstán, España es un país muy atractivo. Y hay mucha demanda en la lengua española. Y hay muchos centros, incluso privados, que están enseñando al español. En el mayo de 2023, en Astana, nuestra capital, abrieron una escuela, un colegio donde se enseña español como segunda lengua. Pero nos falta, por supuesto, un centro emblemático como Instituto Cervantes. Me gustaría preguntarle en unos minutos por el resto de actividades sociales del país, pero antes me gustaría hablar ahora sobre las reformas claves en el país. ¿Cuáles son las principales reformas que se han llevado a cabo en estos últimos años, en estos últimos meses, y cuál es el impacto que están teniendo en la sociedad y también en la economía del país? Como he dicho, España es un país atractivo y en general Europa es un modelo muy atractivo que nosotros como modelo lo vemos como un modelo. Y por eso en enero de 2022 o en el año 2022 hemos empezado unos cambios muy profundos políticos con el cambio casi de la tercera parte de nuestra Constitución, ampliando el poder de nuestro Parlamento, reestableciendo el Tribunal Constitucional, dando un nivel constitucional al defensor del pueblo. Ha habido muchos cambios también, o adoptaron muchas leyes en el ámbito de derechos humanos. Ahora están más de 5 o 6 partidos en el Parlamento. Entonces, ha habido unos cambios muy profundos y lo más importante que son irreversibles. También, si no me equivoco, unas políticas favorables para la propia familia, ¿no? Exactamente. Nosotros somos una sociedad bastante tradicional. Para nosotros familia es la base de la sociedad. Y nosotros, quiero decir que para nosotros es un orgullo de que el nivel de natalidad en Kazajstán es bastante alto. Y yo podría decir que en Kazajstán es muy de moda de tener muchos hijos. Y con cierta envidia aquí lo miramos también desde España, ¿eh? Sobre el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, ¿cuál es la importancia de esta cita y cuál es su papel en la promoción del diálogo a nivel global? Aquí quiero decir que Kazajstán, históricamente vive más de 120 etnias y hay más de 15 religiones. Y nosotros somos una sociedad muy tolerante. Durante décadas o cientos de años nosotros vivimos al lado en diferentes etnias, diferentes religiones. Nosotros, y
hemos entendido de que este modelo hay que promover este modelo en el mundo. Y por eso Kazajstán inició hace 3 décadas el Congreso Mundial de los Líderes de Religiones Tradicionales. Este año justo vamos a tener el 8º Congreso, donde vamos a invitar a todos los representantes de todas las religiones tradicionales a Astana, nuestra capital. Y hace apenas unos días, el 13 de marzo, se celebró la 4ª reunión clave de lo que viene a ser la Asamblea Nacional. ¿Cuáles fueron los temas clave que se trataron precisamente y qué papel juega esta Asamblea en la política? Esta asamblea que nosotros lo nombramos como Kurultay, es una palabra kazaja, es una asamblea donde se están presentes todos los nichos, se puede decir así, de la sociedad, están presentes y tienen su voz. Para discutir, es una plataforma para discutir todos los problemas de la sociedad que hay en nuestro país, y donde también al final se adoptan unas decisiones que, por supuesto, están consideradas de una forma muy atenta por nuestro gobierno. Hablemos de esa presidencia de Kazajstán en organizaciones internacionales. ¿Cuáles son los objetivos a la hora de asumir esa presidencia en diferentes organizaciones? Este año nosotros somos, por ejemplo, tenemos presidencia en la Organización Internacional para salvar el Mar de Aral. Y Mar de Aral es una catástrofe ecológica. Y nosotros como país queremos promover y queremos recuperar este mar como un caso de éxito, porque hasta ahora estamos recuperando la parte norte de este mar, es un lago grande, pero la parte norte que pertenece a Kazajstán estamos recuperando con mucho éxito y con ayuda de los fondos europeos. Pasemos ahora a hablar de la parte de la economía de Kazajstán. ¿Cuáles son los sectores estratégicos que impulsan ese crecimiento económico y cuáles son las oportunidades que actualmente está ofreciendo el país para una inversión extranjera? Nosotros, por supuesto, somos un país con muchos recursos naturales. Quizá para muchos estamos muy famosos para nuestro petróleo y gas. Pero somos productores número 1 en el mundo de uranio, pero aparte nuestra gran ventaja es la gente. Pero por supuesto con España aquí nosotros tenemos muchas oportunidades como en el sector de materias de construcción, de turismo, de energías renovables, de infraestructura, de industria química y sobre todo agroindustria. ¿Y ese foro internacional de Astana, cuál es su importancia, la relevancia de este evento? Sí, justo al final del mayo que viene vamos a tener el foro internacional de Astana. Es un foro más grande de Asia Central, pero es un foro político y económico, donde se discute todos los asuntos, no solo regionales, sino mundiales, porque vivimos en unos tiempos muy turbulentos y hace falta que tengamos cuanto más plataformas mejor para hablar, porque somos partidarios de negociaciones. Ahora sí que hace falta que la gente hable, hace falta la confianza y nosotros como país queremos promover estos valores. Sobre la simplificación del régimen de visados para los ciudadanos kazajos, ¿qué avances se han logrado en esa simplificación y cómo responde también a las preocupaciones sobre los riesgos migratorios? En general quisiera decir, empezar por el agradecimiento a la parte española que oficialmente nos apoyó en ese sentido. Y nosotros realmente queremos empezar las negociaciones con la Unión Europea respecto a la facilitación de los visados a nuestros ciudadanos, porque la verdad que Kazajstán y nuestra sociedad no es un riesgo migratorio para la Unión Europea. Al revés,
Kazajstán es una ciudad donde vienen la gente de otros países para ganar la vida, porque somos un país mediano, del desarrollo medio. Nuestra economía es la más grande de toda en toda Asia Central, y nuestro crecimiento es como mínimo son 5% al año. Queremos conseguir más. En ese sentido, pero queremos fortalecer nuestros lazos con la Unión Europea, con España, y aquí facilitación de los visados puede ayudar muchísimo. En ese sentido, supongo también que es muy importante todas esas compañías que ayudan a la promoción del propio país. Una de ellas es, por ejemplo, Bonbon. ¿Cuál es el papel que desempeña en estos momentos? Es verdad que nosotros, justo estos días, nosotros tenemos una gran delegación de Kazajstán que han venido para para participar en la sesión consecutiva de Comisión Mixta Intergubernamental con España, y tenemos también el Consejo Empresarial, y han venido muchas empresas que están muy dispuestos a promover la marca kazaja en España, pero también estamos bastante interesados en promover España en Kazajstán, en general en Asia Central, porque Kazajstán podría ser una gran ventana para Asia Central, para todas las empresas españolas. Anteriormente le preguntaba por esa apertura de la sucursal del Instituto Cervantes. Volvemos a hablar de las actividades socioculturales porque también se va a producir un homenaje a figuras históricas. Este año, de hecho, se conmemora el 180 aniversario de Abay, que es lo que precisamente, cómo se conmemora esa vida y legado. Para nosotros, Abay es un pensador, filósofo, es una persona emblemática en nuestra historia, en nuestra cultura. Justo como ha dicho usted, que este año nosotros conmemoramos el 180 aniversario de Abay, que juega un papel clave, y también nosotros establecemos Instituto de Abay como Instituto de Cervantes, también para promover nuestra cultura, y tenemos planes de abrir estos centros de nuestra cultura también fuera de Kazajstán. Pero aquí quiero decir que Abay también estaba interesada en la cultura europea, y también es un enlace entre las dos civilizaciones. Aquí lo vamos a dejar, Danat Musayev. Un placer haberle conocido y haber podido charlar estos minutos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Un placer. Y nosotros nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, apenas unos minutos que se pasan en un abrir y cerrar de ojos, y a la vuelta ya hablamos de los principales asuntos del día. Saludamos también a nuestros invitados de hoy y atención, les mostraremos qué es lo que ha sucedido esta mañana en el Congreso de los Diputados acerca de los dos grandes asuntos de debate del día: el reparto de menas en las diferentes comunidades autónomas y también ese gasto en defensa que ya ha mencionado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Todo ello a la vuelta. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor, que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, seguimos ahora sí en el programa, lo hacemos con los principales temas del día, pero antes de meternos en ellos saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Empezamos por don Julio Erizo, muy buenos días. Buenos días, y en vez de hacer ninguna editorial de nada, saludo a nuestros amigos y bueno, siempre pensamos en ellos, en los presos de las cárceles, especialmente en Soto del Real, las cárceles de Madrid,
que sabemos que muchos de los que están allí recluidos pues nos ven, y nosotros les enviamos un abrazo y les deseamos pues que pasen lo mejor posible en la condición en la que están, y que pues pronto estén fuera de esa condición. Pero que nos acordamos de ellos como nos acordamos de los enfermos que en los hospitales nos están viendo, como nos acordamos de aquellos que están solos, para los que este programa es especial, porque queremos estar con ellos, para que estén menos solos. Así que buenos días. Ahora sí, con el comentario de Josep María Francas, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, mira, yo quería comentar porque con el pacto de Mazón-Vox pues se ha organizado otra vez la parda y volvemos a estar en época preelectoral, diríamos, me huele a época antes de las últimas elecciones, ¿no? Otra vez un cierto ay, que he hecho, que me he juntado con este que es muy feo. Entonces, creo que sería interesante que el PP entendiera una frase que es muy castellana, es aquello de que más vale ponerse una vez colorado que 100 amarillo. Lo digo porque lo de Valencia seguramente para muchos del PP va a ser ponerse amarillo temporalmente, ¿no? Y no saben que si se ponen amarillo una vez se van a poner muchas. Yo ya sé que muchos dirigentes, o la mayoría de dirigentes del PP, Vox les da como grima, ¿no? Y que a muchos votantes del PP, de Vox les empieza a dar grima a los dirigentes del PP porque han recibido palos mañana, tarde y noche. Y eso no se olvida, cuesta olvidarlo, ¿no? Sí que es bueno que todos consideren que la esencia ideológica de ambos coincidió y era la misma en su principio. Después la vida les ha llevado por derroteros distintos. Tampoco, en teoría, si vamos a congresos y a lo que está definido los partidos, tan distinto. Otra cosa es que hay que en los congresos parece ser que son historia, ¿no? De hecho, al menos la cúpula del PP y su funcionamiento muchas veces se parece más al PSOE que a Vox, y en eso creo que tiene un problema. Fundamentalmente hay quien dice que el problema que tiene es que no sabe dónde está ni qué quiere ser, y entonces ahora toca acercarse aquí, ahora toca acercarse allá. Pero vuelvo a insistir que creo que lo mejor es que se pongan colorados una vez, y que expliquen exactamente cuál es su relación con Vox hoy y el futuro, porque es que no les va a quedar mucho más remedio que ir juntándose muchas veces. Entonces, lo de hoy me caso porque es guapa y mañana la desprecio porque es un pendón, pues eso está muy bien una vez, pero si lo haces 5, probablemente el problema lo tiene el que juzga, ¿no? No demonizar a Vox es la única manera de poder acercarse a él, porque si lo demonizas después no te puedes acercar, ¿no? Y puestos a que el PSOE ya sabes por dónde te va a atacar porque te alías porque ahora Putin, porque ahora Trump, porque ahora la madre que lo parió, todo esto, coño, pues cógelo de frente. O sea, no te escondas cada vez que te dicen esto y dices, ay, que no, Putin no sé qué, no, pues coño, cógelo de frente y empieza a... Algo que es muy importante, decían la gente que una buena defensa en fútbol es un buen ataque. Entonces empieza a atacar porque las contradicciones del PSOE... Si el PP tiene contradicciones que tiene puñados, el PSOE es pura contradicción. Con lo cual, Feijóo, que te lo han puesto fácil, coño. Saludamos rápidamente al resto de invitados de la mañana de hoy. Marcos de Quinto, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días también Arturo Moreno. Hola, buenos días. Y Blanca Armario, ¿qué tal? Muy buenos días. Empezamos, si les parece, por lo que ha sucedido esta misma mañana en el Congreso de los Diputados, la sesión de control al propio Ejecutivo, que ha comenzado con el cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. De que su ministro de Transformación Digital y su presidente de Telefónica se reunieron en París con una empresa para influir a su favor en el accionariado de un grupo de comunicación español. En nombre de muchos ciudadanos la pregunta es muy sencilla. ¿Estaba usted al tanto? Usted me pregunta por cuándo vamos a comparecer y informar a la Cámara sobre un debate sustantivo, que es el debate sobre la seguridad y la defensa en nuestro país. Y yo le voy a responder, yo no tengo ningún problema, señoría, en comparecer cuantas veces haga falta en esta Cámara para informar a los españoles y a sus representantes. Señor Sánchez, usted miente hasta en la formulación de la pregunta que yo le hago. Con lo que le gusta a usted controlarlo todo, ¿ya es mala suerte que no se entera de nada de lo que ocurre a su alrededor? Le diré una cosa. Usted, señor Feijóo, pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Sí. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha. Justo después ha sido el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha echado en cara al Gobierno ese reparto, ese acuerdo para el reparto de menas en todas las comunidades autónomas con Junts.
Hemos visto en Salt las consecuencias de la política migratoria de su gobierno y de todas las fuerzas parlamentarias, salvo Vox. Y la pregunta es si están dispuestos a seguir imponiendo este modelo a todos los españoles. Es una pregunta retórica porque es evidente que usted está dispuesto a todo. Como ha demostrado esta semana, pactando con sus socios chantajistas del Partido Nacionalista Vasco y de Junts, el reparto de la inmigración ilegal, de los menas, es decir, de la inseguridad y de la ruina, por toda España, salvo en Cataluña y en el País Vasco. Escucho y pienso, pero ¿cuánto odio destila usted con los extranjeros que viven en España y trabajan y contribuyen al crecimiento económico de nuestro país? ¿Y qué admiración profesa usted a los oligarcas que trabajan desde fuera para destruir Europa? Señoría, lo que amenaza la prosperidad de España y de Europa no es la inmigración, son los aranceles al campo, a la industria, ante los que usted calla. Sino que tenemos que asumirlo de la noche a la mañana. Oiga, ¿qué lo metemos debajo de un puente si no tenemos más sitios donde ubicarlo? Que no cuenten con Aragón. La oposición va a ser frontal. No podemos aceptarlo en ningún caso. Somos una comunidad autónoma solidaria, lo hemos demostrado siempre, pero precisamente la solidaridad empieza por hacer bien las cosas. La región de Murcia no va a acoger más menores porque no puede, porque no tiene capacidad. No me puedo imaginar que las comunidades incumplan la legalidad en este país. Yo ya sé que al Partido Popular, lo hemos descubierto ayer con el Pacto del Ventorro, en lugar de acoger a los niños, prefiere devolverlos a la guerra, al hambre y a la miseria. Esa es la solidaridad y el humanismo del Partido Popular, pero llegar a no cumplir la ley me parece tremendo, ¿no? Pues ya lo ven, todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, por lo menos de momento, parecen seguir la estela de Carlos Mazón, se niegan a acoger esos menas y en base a este acuerdo van a ver en sus pantallas cómo sería este reparto de los menores inmigrantes acerca de todas las comunidades autónomas. Unos más de 800 irían para la Comunidad de Madrid, 796 para Andalucía, 326 para Galicia y en los últimos escalones vemos a Cataluña o incluso a País Vasco, el País Vasco como los más beneficiados precisamente de ese reparto. Julio. Bueno, primero que las cosas, puedes decir los números que quieras, pero tendrán que justificarlo, ¿no? Tendrán que explicar por qué, si es un criterio de población, si es un criterio de que hay más centros, si es un criterio de profesionales que pueden dedicarse, si es un criterio... ¿Cuál es el criterio? ¿No? Eso es lo primero. Porque a primera vista se ve que hay mucha arbitrariedad, ¿no? Si en una comunidad con casi 8 millones de habitantes van 30 y a otra con 7 millones van 700, pues la proporción no se ve por ningún sitio, ¿no? Es decir, una explicación, es decir, oiga, hacemos esto y por esto, ¿no? Porque probablemente como eso va a acabar en manos de un juez, lo más probable, pues ese juez va a pedir inmediatamente cómo se sustancian esas decisiones, ¿no? El poder no puede ser arbitrariedad, el poder, si es arbitrariedad, es dictadura, y si es dictadura hay que derribarla, es decir, entonces, porque estamos obligados a derribar la dictadura, porque nosotros lo que nos hemos dotado es de un régimen de libertades y de opinión pública libre. Entonces, y segundo, que tú no puedes hablar en términos de comunidades autónomas desde mi punto de vista, porque a esos chicos no los vas a enviar a una dehesa castellana, los vas a enviar a un centro. Y ese centro está en un municipio. Ese municipio está regido por un ayuntamiento. Y ese ayuntamiento tiene unos concejales y un alcalde que responden a unas ideas. Bueno, pues esos ayuntamientos, una vez que se identifiquen, es decir, porque de los 700 que van aquí, 27 van a Villanueva la Cañada, 15 van a Lugo. Vale, pues esos ayuntamientos van a tener que salir a la palestra y decir, miren ustedes, nosotros en Lugo tenemos un centro y ese centro tiene 3 profesionales y ahora mismo hay 15 niños. Es decir, vamos a recibir los españoles una información que también les va a venir muy bien a los jueces y les va a venir muy bien a los presidentes de las comunidades autónomas para documentadamente decir, ustedes han tomado decisiones no solamente arbitrarias, sino injustas. Y por ahí yo creo que es por donde va a ir el cauce de este agua, de este río. Y precisamente en ese último reparto extraordinario que ocurrió por el verano del año pasado, muchos alcaldes se enteraron apenas unos 3 días antes de que iban a coger precisamente... Porque no es repartir, lo ha explicado muy bien Abascal, esto aquí no se trata de repartir personas como si fueran mercancía, a ti te envío aquí, a ti te envío allí. Se trata primero de ver si esas personas dónde deben estar y si han entrado ilegalmente y además son menores, donde mejor pueden estar es con sus papás, su papá y su mamá,
en su lugar de origen. Y luego ya hablaremos de si esos 800.000 millones de euros que vamos a dedicar a fabricar tanques y a comprar misiles, en vez de eso, los dedicamos a que en esos lugares donde dicen que hay tanta miseria y tanta violación de derechos humanos, oiga, pues dedíquese usted primero a arreglar antes de preocuparse por la invasión de Rusia. Luego vamos al gasto en defensa, a Ucrania y a Rusia. Sí, Marcos. Sí, yo no quiero caer en la trampa de hablar del reparto de estos ilegales que han entrado. Yo creo que eso es una absoluta estupidez. Aquí de lo que hay que hablar es cómo impedir que entren, porque entonces el reparto sería algo menor si cerramos el grifo. Y mientras el grifo esté abierto, vamos a tener siempre, como el día de la marmota, estas discusiones de dónde se reparten. Y es ahí donde se debe de centrar el debate. Por otro lado, pues se comentan que es muy difícil repatriarlos porque no se sabe de dónde están, de dónde vienen. Bueno, eso me parece una absoluta estupidez. Los colocas en una habitación y les das un teléfono habilitado y inmediatamente por el acento, por el idioma que hablan o a dónde están llamando, lógicamente tú sabes dónde tienen la familia y dónde tienen las raíces. No me digas que eso no lo puede hacer ninguna oficina de inmigración. Y luego, por otro lado, si estas cosas resulta que la Unión Europea de alguna manera pues tiene unas legislaciones que impiden determinadas cosas, yo quiero recordar que el Partido Popular Español es el segundo del Partido Popular Europeo a nivel de representación, de escaños y de fuerza. Y creo que el Partido Socialista Español es el primero después del trastazo que se ha dado Scholz. Por lo cual, si tenemos nosotros, los españoles, y trabajan además conjuntamente PP y PSOE a nivel europeo, y tenemos que uno es el segundo en mandar dentro del PP europeo y el otro a lo mejor es el primero dentro de los socialistas europeos, ¿por qué no se cambian las cosas a nivel europeo? Luego, es ahí yo creo donde deberíamos de centrarnos. Y lo otro pues es simplemente pues un tema de distracción, de que si 20 por aquí, que 40 por allá. Si fueran los últimos, yo creo que hasta habría una flexibilidad de precio y se colocan donde sea, porque sabemos que son los últimos. El problema es que no son los últimos ni lo van a ser. Arturo. Sí, vamos a ver, a mí todo esto me recuerda un poco, no sé si recurriendo a la mitología griega, al lecho de Procrustro, ¿no? Cuando hablaba Julio antes de cuáles son los criterios, entre comillas, objetivos de reparto, es que no hay ninguno. Es decir, el criterio es la necesidad partidista, ¿no? Es acomodar la realidad a sus intereses y a su visión de las cosas, ¿no? Que Procrusto era un hijo de Poseidón, que era un bandido, que recolectaba a sus clientes porque tenía una casa de huéspedes cerca de Atenas, y lo que hacía después de una suculenta cena los tumbaba en una cama de hierro, y el que no llegaba con los pies al final de la cama, que le descoyuntaba los huesos, y al que sobresalía le cerraba las piernas, ¿no? Y estos señores lo único que hacen permanentemente es adecuar que los problemas a sus necesidades. Es decir, ellos tienen una idea muy clara de lo que quieren, que es exclusivamente mantenerse en el poder, y en función de eso que vale absolutamente todo, ¿no? Hay que destacar, me parece a mí, que es un nuevo acuerdo con Junts, ¿no? Es decir, el partido que corta el bacalao en España y cuya sede está en el extranjero, ¿no? Es decir, y al final el PNV, Esquerra, Bildu, la BNG y Podemos parece que son meros acólitos o mayordomos de Junts, porque ninguno que tiene peso. Es decir, toda la política española gira en torno al independentismo en España, ¿no? En segundo lugar, yo creo que lo que hace Sánchez, porque ese instinto asesino que tiene, es, en vez de haber llegado a un acuerdo con las 10 comunidades que están gobernadas con el Partido Popular, es decir, un acuerdo de Estado con el Partido Popular, que son al final los que teóricamente van a acoger a los menores, se dedica a llegar a un acuerdo con Junts, ¿no? Con Junts, que además le limita, digo, a mí solamente yo quiero a 20 o 30 por cumplir el paripé, pero no tengo ningún interés, ni voy a admitir, mejor dicho, que me caiga ningún inmigrante más, ¿no? El mismo procedimiento que hemos visto en todo, es decir, el procedimiento que hemos visto con la financiación, con la condonación de la deuda, ¿no? El mismo procedimiento que hemos visto también con la cesión de las fronteras y de las políticas de inmigración, de las políticas claves de inmigración recientemente con Junts, es absolutamente lo mismo. Es decir, son leyes ad hominem, es decir, son leyes que tienen nombres y apellidos.
¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuál es el objetivo? Y en función de eso, lo que hacemos es el marco legal. Con lo cual, las leyes al final que no tienen ningún sedimento en la justicia, ni la verdad, ni en el bien. Les da absolutamente igual. Simplemente cumplen, son un instrumento para sus objetivos políticos, lo cual verdaderamente es muy triste, ¿no? Yo creo que esto tiene al final también, desde luego, si se admite esto tiene un efecto llamada y desde luego es un triunfo de las mafias, que, es decir, el señor Sánchez trabaja para que vengan más inmigrantes ilegales y para que además que las mafias ganen más dinero, ¿no? Y me parece que lo que hay que hacer, lo que hay que hacer en cualquier caso es rebelarse frente a esto, es decir, no tolerar este atropello. No tolerar este atropello y desde luego lo que está claro que tenemos un gobierno que está dispuesto a continuar a cualquier precio y en cualquier circunstancia. Perdón. Blanca. Sí, pues yo quería recordar un poco para todos aquellos que no estén viendo que el efecto de llamada lo ha promovido el bipartidismo, ¿no? Recordemos que el gobierno de las Islas Canarias, que es la principal puerta de entrada de la inmigración masiva, fue un acuerdo de coalición canaria con el Partido Popular para la aceptación de ese reparto de los menores inmigrantes. Entonces, a partir de ahí, el bipartidismo ha contribuido a esa política de fronteras abiertas y a ese reparto de los MENA. Antes hablábamos de que más vale cara colorada que cientos amarillas, ¿no? Pero es que el Partido Popular ya se le está poniendo la cara colorada, pero en todas las comunidades autónomas. Porque ahora se tienen que desdecir de aquello que decían que, por ejemplo, en el caso de la comunidad autónoma a la que pertenezco, ¿no? Decía el señor Moreno Bonilla, que claro que tenía un corazón muy, muy grande, ¿no? Para aceptar todos esos menores, que está muy bien decir la boca llena que tú aceptas esos menores como presidente de una comunidad autónoma, pero como bien decía Julio, luego quien sufre esa acogida de los menores inmigrantes son aquellas localidades, aquellos vecinos donde ven que hay un centro de menores de inmigrantes en su barrio cerca de su casa. Eso para empezar. Relativo a la documentación, pues podemos ver muchísimas imágenes como vienen ellos con sus pasaportes, pero los van tirando a medida que van avanzando en alta mar. Y ellos tienen, lo digo porque he visitado recientemente centros de menores en Canarias, y ellos tienen unas coordenadas que les asignan las mismas mafias, le dan un teléfono móvil con esa coordenada y saben perfectamente cómo llegar a las Islas Canarias. Es decir, es todo un entramado de mafias que utilizan a los menores, como bien decía Julio antes, ¿no? Como paquetes de trueque, ¿no? Y además exactamente contribuye esa inmigración ilegal masiva, todo ese entramado de mafia, de corrupción, de trata de blancas. Entonces, al final, ese buenismo que ha promovido el Partido Popular y el Partido Socialista, al final vemos cómo alimentan a las mafias y los que sufren esa inmigración masiva, al final, pues somos todos los españoles en nuestras localidades y en nuestros barrios. Entonces, ahora es el tiempo del Partido Popular a ver, como bien decía, qué es lo que va a hacer, porque sus votantes me imagino que tienen que estar bastante decepcionados, ¿no? Porque por un lado dicen que van a hacer una cosa y por el otro lado votan y deciden lo contrario. Y por último quería señalar que ayer se aprobó esa modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que nos va a repercutir a todos los españoles y bueno, a la vista está, como bien decía el compañero Arturo, que al final Pedro Sánchez señala el pacto nuestro, ¿no?, de Vox con Partido Popular, porque estamos en contra de ese reparto de inmigrantes ilegales, pero sí favorece ese pacto entre Junts y PSOE para no repartir esos inmigrantes ilegales. Y si tan buenos son esos inmigrantes ilegales, mi pregunta es, entonces, ¿por qué la reparte en comunidades autónomas donde tiene el PP mayoría en esos gobiernos de las comunidades, ¿no? Si son tan buenas, si esa promoción de los inmigrantes va a favorecer al empleo y demás, ¿por qué no la reparte en aquellas comunidades donde gobierna el Partido Socialista, ¿no? Bueno, yo también me pregunto si la ruptura de los gobiernos autonómicos, cuando Vox le plantea al PP que diga que no al reparto de menas y el PP dice que que ellos no, que de eso nada monada, y Vox se ve obligado a salir de los gobiernos autonómicos. Es decir, ¿es el momento ahora de que Vox vuelva a los gobiernos autonómicos
o vamos a hacer una cosa, vamos a ir defendiendo durante mucho tiempo, mientras recibimos el aceite hirviendo desde las almenas, determinadas posiciones, hasta que al PP le venga bien y le parezca oportuno aceptarlas, y en ese momento se queda con el esfuerzo que ha hecho Vox durante años por convencer a la sociedad española de que sus criterios eran los correctos, y entonces el PP dice, bueno, pues oye, venga, genial, pues muchas gracias, oye, encantados, venga, y os tiro del castillo tal, y me quedo con, digamos, los beneficios de esa defensa que habéis hecho vosotros, ¿no? Bueno, yo creo que Vox ahora también políticamente necesita saber jugar esta partida, porque no puede ser que al final el activo de la defensa de estas posiciones, que no es más que la defensa de la justicia distributiva en España, esa defensa se vaya y sea el activo del Partido Popular, que no la merece, porque no la ha hecho. Marco. Sí, yo lo que creo es que si damos como inevitable el que las mafias nos metan aquí a gente, a ilegales, mi propuesta para el Ministerio de Exteriores y para Marlaska sería que colocaran unos chiringuitos en las playas de Nuakchot, de Nuabidú, o en Marruecos en la de Dakhla, que coloquen un chiringuito y que digan que cobren ellos, en vez de las mafias, los 3.000, los 4.000 euros, que la barco nodriza, donde va arrastrando los cayucos, acercándolos a Canarias, y luego ya se bajan en los cayucos y ya pasan el teléfono y la longitud y la latitud al Open Arms y a estos héroes que siempre coinciden y se los encuentran, no se los encuentran otra gente, y por lo menos estaríamos nosotros cobrando ese dinero de las mafias, y lo cual nos vendría bastante bien para rebajar la deuda o el déficit, porque si es inevitable sería mucho más seguros que estaríamos compitiendo contra las mafias, pues decimos, oiga, que esto es del gobierno español, es del Ministerio de Asuntos Exteriores, el barquito nodriza es uno que va a estar además perfectamente protegido y con la revisión y con la ITV hecha, y usted tiene muchas más garantías de llegar sano y salvo contratando y pagando los 4.000 a la oficina del señor Álvarez en Mauritania, que no a estas mafias. Pero digo, si fuera inevitable, yo ya propondría eso. Y si es evitable, que se evite, narices. Francas. Sí, a ver, me parece que coincidimos todos en que el efecto, lo visible, donde ahora va a estar el discurso, es en el reparto, pero que es lo anecdótico. Hombre, es evidente que en el reparto han metido tanto la pata que se les va a caer encima, porque lo de 40 o 30 y 700 es tan bestia que esto hace que la opinión pública no se lo trague. Pero que el problema no está ahí, el problema está, como bien decía Marcos, en que no entren, o si entran, que sean devueltos. La batalla ayer en las radios, diríamos en las próximas, ahora las remotas no las escuché, era que lo de devolver es una falacia, ¿no? Y entonces se decían dos argumentos, fundamentalmente uno, que lo habéis dicho aquí, que es como esta gente viene indocumentada porque ya se encargan de indocumentarse, no sabes dónde tienes que devolverlo. Bueno, eso es un argumento, claro. De todos modos, vienen de un sitio físicamente, no serán hijos del sitio, pero vienen de un sitio. Y el segundo argumento, que a mí me pareció más sutil, y no soy capaz de rebatirlo porque no tengo tantos conocimientos de derecho, es que la legislación española no permitía esa devolución si no se identificaba la familia pedía que volviera el hijo, y entonces de alguna manera para una decisión no tenía claro yo si administrativa o judicial, hacía que por el bien del menor, bueno, o sea, una complicación, en fin, que haría que evidentemente que no se devuelva nunca a nadie nada, y que ojalá afectara a los españoles también, porque no nos podían tocar las narices con nada, ¿no? Bueno, de todos modos, ante los dos argumentos hay unas maneras de funcionar muy fáciles, que se llama voluntad política. Si tú tienes voluntad política, la ley dura lo que dura un bocadillo en la puerta de un orfanato. O sea, se cambia mañana y arreglado el tema. Si es un problema de ley. Y si es un problema de que no vengan, hombre, como mínimo, y ya no digo lo que habéis dicho vosotros, que me parece lo razonable, pero como mínimo no dar facilidades. No parece que sea muy prudente estar en contra de dar facilidades el que los barcos de salvamento marítimo se acerquen tanto a las costas africanas que ya casi pueden repostar gasolina allí. No parece que sea un argumento. Con lo cual, está claro que en ese tema lo que no se quiere es ponerle freno, no sé exactamente por qué. Hay quien piensa porque hay segundas intenciones, hay quien piensa que lo que hay mucha gente empapuzada, como en otros temas, y claro, alguien cobrará de que no debe,
por no decir que todos los que cobran no deben. Europa mete dinero, el otro mete dinero y aquí alguien vive a costa de esto y de tantas otras cosas. Voluntad política, es muy fácil. Si se quiere resolver, se resuelve en una semana. Sistema Trump, es que no hay que complicarse la vida. Arturo. Hombre, dentro del juego del trile, que es donde estamos, ¿no? Que es un juego callejero de apuestas fraudulentas, hay que decir alguna cosa, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que la única derecha verdaderamente racista, segregacionista, etnicista que hay en España, que son los golpistas catalanes, que los golpistas nacionalistas. Esa es la única que hay. O sea, es decir, y el PNV, y el PNV, es decir, bueno, el PNV, estoy diciendo, me refiero un poco al tema de Cataluña, pero tiene razón. Y el PNV, eso es la única derecha racista que hay en España. Es decir, Vox es un partido absolutamente constitucional y estos señores, sin embargo, plantean y dicen en sus propios presupuestos, es decir, por ejemplo, en la exposición de motivos del otro día, de lo del control de fronteras, hablan directamente, y lo suscribe el PSOE, de extranjeros de fuera de Cataluña, y dividen a la población de Cataluña en tres grupos: autóctonos, o sea, 100% catalanes, extranjeros y el resto españoles. Es decir, entonces es un partido, estos señores, entonces, ¿qué es el que pacta con los golpistas, el que pacta con los segregacionistas, el que pacta con los etnicistas, el que pacta con los racistas de Cataluña o el País Vasco? ¿Qué es? ¿Y quiénes son? Pues es el Partido Socialista, que indudablemente se contamina si sus políticas coincide con la política de los grupos racistas, que son los nacionalismos excluyentes. Bueno, pues esto habrá que decirlo de una vez, ¿no? El nacionalismo identitario. Antes de irnos a una breve pausa de publicidad, ya que estamos hablando de inmigración ilegal, ayer causó mucho revuelo una tribuna que escribía el propio Jordi Turull a través de La Vanguardia, que se titula de la siguiente forma, que van a ver: un solo pueblo, mal que les pese. Lo importante es que siguen insistiendo en que ese conocimiento del catalán sea un requisito indispensable en lo que todo este debate de la cesión de competencia de inmigración a Cataluña. A Óscar López se le preguntaba sobre ello, pero echaba balones fuera. El señor Turull afirma hoy en La Vanguardia que el catalán, saber catalán va a ser un requisito indispensable para que un inmigrante se pueda instalar en Cataluña. No conozco esas declaraciones tampoco del señor Turull. Sí, pero ministro, el señor Turull insiste en el que la residencia legal en Cataluña será indispensable saber catalán. Entendida la pregunta. Lo dice negro sobre blanco en La Vanguardia. Perfecto. Por la declaración del señor Turull le pregunta usted al señor Turull. Yo le hago las mías y se lo acabo de decir bien claro. ¿No les inquieta al gobierno esas afirmaciones de Turull? Pregúntele al señor Turull por lo que dice el señor Turull. Publicidad y enseguida volvemos. No, pregúntele al señor Turull sobre lo que dice el gobierno, sobre lo que el gobierno de España tiene que decir sobre lo que dice el señor Turull. Es lo que le ha preguntado al periodista. Ahora sí, nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad. Antes, ya lo han visto, el precio de la electricidad sigue subiendo y cada vez más hogares buscan soluciones para reducir su factura. Pero ¿cómo podemos hacerlo sin depender de los cambios del mercado? Con el autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar pueden generar su propia electricidad en un parque solar, almacenarla y utilizarla cuando más les convenga. Sin instalaciones en casa, sin depender de las eléctricas tradicionales y con un precio estable a largo plazo. No dejen que las subidas de la luz afecten a su economía. Infórmense en www.comunidadsolar.es o llamando al 980 28 12 y descubran cómo reducir sus facturas de manera muy sencilla y segura. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde, las 12 del mediodía en Canarias, y vamos con el otro gran asunto del día que les mencionaba antes, que por supuesto ha sobrevolado en varias ocasiones el pleno de esta misma mañana en la Cámara Baja, sobre todo con preguntas dirigidas a María Jesús Montero en lo que a gasto en defensa se refiere. Ante este panorama de desarme interno, ¿qué van a defender exactamente ante nuestros socios europeos? Y concretamente, señora Montero, ¿cuenta usted con el apoyo del propio Gobierno para incrementar el presupuesto en defensa? Lo hacemos en relación como país, como España, con todos los compromisos que tenemos suscritos, especialmente con la zona euro, con la Unión Europea. Por tanto, sí,
vamos a cumplir con el compromiso del gasto en defensa. Son ustedes el gobierno más débil de toda Europa. En lugar de trabajar para proteger a los españoles, a ustedes la única seguridad y defensa que les interesa es la defensa de sus sillones. Están llegando a pretender engañar a la Unión Europea y a la OTAN, también con una zafia ingeniería contable. Es decir, está usted a punto también de introducir como inversión en defensa las mordidas del señor Koldo o las nóminas de las señoritas del señor Ábalos. Entre ellos, el que no compute el gasto en defensa, el que podamos tener fondos específicos, incluso transferencias y otro tipo de instrumentos que nos permitan. Pero hablando de compromisos internacionales, señora Gamarra, ¿el Partido Popular va a responder si va a cumplir con los compromisos internacionales? Por el momento, España es el único país de Europa que está dando la espalda con este asunto al Congreso de los Diputados. Marian Vallejo, ¿qué es lo que están realizando otros líderes europeos, como es el caso de otros países, como por ejemplo Alemania o Francia? Buenas tardes, Salva. Pues como vemos, el debate por el aumento en gasto en defensa ha entrado de lleno no solo en España, sino en toda Europa. Ese debate aún continúa en nuestro país, pero hay otros que ya han comenzado a adoptar medidas. Uno de los ejemplos es Alemania, que ha confirmado que va a aumentar su gasto en defensa y lo hará a través de una reforma histórica de la Constitución que le va a permitir aumentar ese presupuesto para infraestructuras o iniciativas climáticas. El Parlamento alemán aprobó también ayer un paquete de 500.000 millones de euros y esto supone el levantamiento parcial del llamado como freno de la deuda que adoptó ese país en el año 2009. El objetivo, como ha confirmado el ganador de las pasadas elecciones, Friedrich Merz, es garantizar la seguridad. Otro ejemplo es Francia, que también está llevando a cabo su propia estrategia. Está preparando un manual de supervivencia que enviará a todos los hogares del país. Se trata de un folleto en el que se va a explicar cómo prepararse para una amenaza inminente, con introducciones caseras para afrontar un conflicto armado, una crisis sanitaria o un desastre natural. En ese manual se especifica que todas las casas deben tener al menos 6 botellas de agua, latas de comida, baterías portátiles, linternas y hasta un botiquín. Si la amenaza es nuclear, el gobierno francés recomienda entonces que cierren puertas y ventanas. Se enseña también cómo coordinarse con el resto de vecinos para poder ayudar a todos los demás. Un manual que el gobierno de Francia espera poder empezar a repartirlo en estas próximas semanas. Gracias, María. En Vox, Blanca, y lo explicaba hasta ayer Pepa Millán, en el escritorio del Congreso se apoya este aumento del gasto en defensa, aunque consideran que no se va a ajustar a las necesidades reales de España, ¿no? Totalmente. Además, quiero recordar que Pedro Sánchez, cuando llegó al gobierno, decía que por él podía suprimir todos los gastos de defensa y podía quitar el Ministerio de Defensa. O sea, que esa era la importancia que él le daba al gasto en defensa. Por supuesto que nosotros queremos aumentar el gasto en defensa, porque España además tiene muchos frentes abiertos, tanto dentro de la Unión Europea como fuera. Es decir, que nuestras fronteras hay que cuidarlas, hay que protegerlas, y por supuesto que nosotros estamos a favor de ese aumento de gasto en defensa. Lo que no sabemos es cómo lo va a desarrollar el gobierno, porque todavía no ha explicado cómo va a aumentar ese gasto, ¿no? Cuáles son el método, la estrategia para aumentar ese gasto que le está solicitando la Unión Europea. Sí, no solo un primer comentario, porque lo de Francia me ha llegado al corazón. Les recomiendo a los franceses que lean a un autor muy suyo, que era Molière, una obra fantástica que se llama El enfermo imaginario. Igual Macron la podría repasar. Creo que a Marcos le ha pasado algo similar, ¿eh? Bueno, yo creo primero lo que se avecina es que puede haber una ruptura importante del gobierno, porque creo que Sumar en estos momentos ha visto que Podemos se desmarca, y para Sumar hubiera sido la muerte el no desmarcarse también y haber quedado un poco como marca blanca del PSOE. Esto puede ser bastante grave, porque todos los líos que tenemos en clave interna no trascienden a lo que es Europa. Pero en este caso esto sí va a trascender a Europa, y el hecho que no haya un acuerdo de gobierno pues puede ser bastante complicado para Sánchez. Por otra parte, aquí yo creo que hay algo que tendrían que explicar a los españoles. Es decir, estos gastos de defensa son para contribuir a un ejército europeo o para contribuir a una defensa soberana del Estado español que se coordina a nivel europeo. Esto es muy importante, porque nosotros queremos una defensa que, en cualquier caso, cuando tenemos nuestras fronteras sur y los riesgos que podemos tener en ciudades como Ceuta, Melilla o Canarias,
poder tener nuestras propias decisiones al respecto y ser apoyados. Pero, lógicamente, si lo que hacemos es contribuir a un ejército que no va a tener entre sus misiones la protección de las fronteras de lo que es el Estado soberano español, pues será un problema. Y, por otro lado, hay que reconocer que desde el punto de vista de defensa hay dos partidas, le voy a llamar partidas. La económica, que es para rearmarnos desde el punto de vista de armamento, pero por otro lado nosotros en lo que estamos desarmados es en la parte, digamos, espiritual. Cuando yo veo chicas jóvenes y chicos jóvenes en Israel con un sentimiento de la nación, de la defensa de los valores, de la libertad y de la democracia frente a las amenazas que tienen, eso mismo yo no lo veo en España, ni siquiera creo que lo veo en Europa. Lo mismo sucede con Suiza, la gente tiene ese sentimiento de defender su nación, pero aquí, en el caso incluso que tuviéramos armamento, llegado el caso de una conflagración, yo no sé si psicológicamente nuestra juventud, y no solo nuestra juventud, sino los padres también de nuestra juventud, estarían dispuestos a arriesgar la vida por defender unos principios de democracia liberal, o no estarían dispuestos. Y ese daño se lleva haciendo durante muchas décadas en el país y habrá que pensar en algún momento en cómo solucionarlo. Y eso no se soluciona con dinero. Haríamos un Dunkerque, digo, para seguir hablando de Francia, dejar las armas y salir pitando todos. Pues mira, franceses, Macron, estudiate Dunkerque, que también es interesante, y cómo llegaron hasta allí los alemanes, que tardaron 2 mañanas. Bueno, que muy brevemente, que no se me escape, Óscar López, la mayor parte de los problemas de este mundo que provienen de la gente que quiere ser importante, y este es un caso paradigmático, ¿no? Es decir, aunque también habría que decirles que nada fracasa más rápido que el éxito. El problema de este señor es que el único sitio donde no tiene sobrepeso es que tiene anemia en el cerebro, ¿no? Es decir, y no sé, que Tururú, como ha dicho, Turul. Jordi Turull. Vale, y volviendo al tema de defensa, ¿no? A mí me parece que es importante aquí destacar que lo habéis dicho todos vosotros, es decir, alguna serie de cosas que a lo mejor, bueno, primero, yo creo que se está hurtando la legitimidad y se está burlando nuevamente al Parlamento. Ayer Meloni tuvo un debate en el Parlamento y dijo que no iba a rearmar y que no iba a incrementar sustancialmente el gasto en defensa, y que no pensaba enviar soldados digamos, a gente del ejército italiano al frente, ¿no?, de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, pues esta señora ha comparecido y delante de los representantes de la voluntad ciudadana ha expuesto su postura, ¿no? Aquí se están venga a hacer trampas como siempre, porque el estilo de Sánchez es totalmente tramposo. Es decir, han intentado colar que las cuestiones relativas al cambio climático, las partidas presupuestarias relativas al cambio climático, como gasto militar, ante el desconcierto de los interlocutores y de estos señores, ¿de qué nos están hablando? La OTAN define muy bien lo que es el gasto militar, ¿no? El gasto militar que dice la OTAN, los pagos realizados por un gobierno nacional para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas, de la Alianza o de los aliados, ¿no? Eso es el gasto militar. Y además, de alguna forma, acota o viene a decir lo que va a ser gasto militar, es decir, ese gasto que va a poder eludir o que va a poder acogerse, mejor dicho, a la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad, siempre que se acredita que es gasto militar, es decir, que se haya dedicado precisamente a la defensa, ¿no? A la defensa, claramente a la defensa. En fin, que me parece también importante señalar, es decir, cómo va a aumentar el gasto militar el señor Sánchez. ¿Cómo lo va a hacer? A través de los presupuestos. Presupuestos parece que no va a haber. Otro decreto ley parece que no tiene mayoría, pues lo va a hacer como siempre, haciendo trampas, es decir, utilizando fondos de contingencia y cambiando partidas presupuestarias que han sido aprobadas, porque recordemos que el presupuesto es de 2023 para un uso concreto, y las vas a desviar sin control parlamentario para el uso que quieras darle, sin responder ante nadie. Esto no sé si está cerca de algún tipo de delito, pero en cualquier caso parece que es una maniobra insoluble y que desde el punto de vista político que no tiene absolutamente ningún pase, ¿no? Tendría que entrar al Tribunal de Cuentas.
Me parece. No sé. Que su función, porque cuando yo estoy en ayuntamientos, cuando en un ayuntamiento cambias la partida, entra la intervención y en algunos casos no te lo deja hacer, en otros te pone un reparo, no sé cómo le llama, que es el fuerte, que te puede caer el pelo, y en otros le pone un reparo suave, que la oposición te arrea por todos lados, pero interviene. Supongo que aquí hay una intervención general del Estado, que si no, no sé si es el Tribunal de Cuentas o directamente otra estructura. No van a hacer nada. Antes de seguir hablando de más asuntos, por cierto, que hoy no se lo he dicho, es 19 de marzo, día de San José, día del Padre, felicidades, que es tu santo. Me toca estereofónicamente a mí. ¿Qué? Estereofónicamente, por papá y por San José. Eso es. Y por autóctono de Cataluña. Y para libros, los de Ana Catalina de Meric, Julio. Muchas gracias. Pues, como lo he explicado muchas veces, un escritor se llama Clemente Brentano, se sentaba a los pies de la cama de esta beata y iba tomando notas de lo que ella iba viendo. Este es el resultado de esas notas y, bueno, pues probablemente una de las descripciones más precisas que hay de los episodios más importantes del Evangelio y de la Biblia, desde cuando Adán y Eva se quedan desnuditos en el paraíso terrenal y qué animales había por allí, qué pasaba con Caín y Abel, y hasta cómo era la casa de la suegra de Pedro. Datos muy interesantes, muy deliciosos. Es una lectura deliciosa de una mujer que estuvo desde 1813 hasta el año 24 que murió. No comió nunca nada, solo bebía agua y comulgaba diariamente. Y así estuvo 11 años en la cama. Con los estigmas. Y la famosa película de Mel Gibson. Se hizo con las visiones que ella tuvo de todos los instrumentos que se utilizarán durante la Pasión de Cristo. Es una preciosidad y solamente lo pueden adquirir en el Club de Amigos, porque esta es una edición que se hizo en su momento y que no existe. O sea que si ustedes quieren tener una Semana Santa pues un poco más santa, lean estos libros que van a disfrutarlos enormemente, y además cada uno de ellos es una historia maravillosa para contarles a los niños o para hacer un regalo. En fin. Y para poder leerlos, antes se tienen que hacer con ellos a través del Club de Amigos. En ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 2464, si lo prefieren, escribiendo un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Se lo repito, 91 616 2464. Enseguida nos vamos a página de tribunales, pero antes, Julio, tu Telegram. Claro, tu Telegram. ¿Qué estás contando en Telegram? ¿Qué estaba contando en Telegram? Pues te lo digo inmediatamente. Vamos a ver, os he puesto algunas cosas interesantes. Bueno, claro. Esperemos que todas. Como siempre. Bueno, por supuesto, ya se anticipa que Murcia va a cerrar los presupuestos también y que va a decidir. Lo adelantaba Boquidiario. Se van a hacer de Vox también en Murcia. y bueno, hay una noticia inquietantísima que habla de 4 marroquíes detenidos por transportar a una bebé en una bolsa de la compra desde Marruecos hasta Italia para venderla. Qué horror. Bueno, pues no tiene comentarios. En fin, lean la noticia porque no tiene comentarios. Y me parece interesantísimo, pero creo, Alba, que lo tienes planteado como uno de los temas que vamos a tratar, el asunto de que la Audiencia Andaluza, Tribunal Superior de Justicia... A eso vamos, precisamente. Vale, pues eso lo tenéis en el Telegram. Y luego tenéis una serie de... en fin, bueno, la revuelta que hay en torno al nombramiento de Murtra en Telefónica, porque claro, ahí está ocurriendo de todo, es decir, la invasión de competencias y de lo privado por lo público y las gestiones hechas por el gobierno en Francia con Vivendi y tal. Es que es algo que realmente, bueno, si yo soy accionista de Telefónica, por supuesto meto una querella a los que se han ido al gobierno y los que se han ido a Francia a ejercer una función que no les corresponde en absoluto. Y que una accionista de Telefónica, desde luego, tiene, creo yo, no sé, Arturo. No, yo trabajaba allí, ¿no? Y conozco bien la compañía. A mí me parece que lo que está pasando es un auténtico golpe de Estado empresarial que, por cierto, no ha tenido ningún tipo de resistencia ni en la sociedad civil ni en la sociedad política, ¿no? La mantequilla. Y la mantequilla. Y otra cosa, cuidado, han nombrado directora de seguridad, lo digo por la prevención que tienen que tener los políticos y en general cualquier persona. ¿Qué tal con los mensajes? Porque han nombrado directora de la red de seguridad a una persona que viene directamente de Moncloa. Es decir, que la desvergüenza es absoluta. Es decir, estos van a tener acceso a todas las conversaciones y a todos los WhatsApp de
todos los dirigentes políticos de este país, con lo cual, y además lo van a sacar. Los que tengan Telefónica. Los que tengan Telefónica. Los que tengan Telefónica. Todo si esto estás en y otra mucho compañía, más. no. Claro, efectivamente. Todo esto y mucho más en el canal de Telegram de Julio Ariza El Toro. Vámonos precisamente con esos magistrados de la audiencia de Sevilla que no se piensan quedar como si nada ante esos movimientos del Tribunal Constitucional con el caso de los ERE, porque precisamente esta misma mañana conocíamos cómo la audiencia de Sevilla considera que las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE vulneran o podrían vulnerar el derecho europeo. En esta providencia apuntan precisamente a que se puede vulnerar el derecho con esas sentencias del Constitucional de Conde Pumpido en la que se anulaban parcialmente las penas por unos delitos continuados de prevaricación o malversación en el caso de los ERE a varios cargos y exaltos cargos socialistas por casi 700 millones de euros en ayudas que entre los años 2000 y 2009 repartieron sin ningún control y de forma arbitraria. Tanto Manos Limpias como el Partido Popular ya apuntaban en esta dirección, pero en la providencia, la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, plantean como propia esta tesis de la posible vulneración del derecho europeo. Lo que hacen en esta providencia es dar 10 días de plazo a las partes para que se pronuncien antes de presentar una cuestión prejudicial ante el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Francas. No, muy rápido, me ha parecido muy interesante y muy importante eso. Y curiosamente es el primer tribunal que se enfrenta al Tribunal Constitucional. Sí. Y desgraciadamente ha tenido que ser la Audiencia de Sevilla, porque quizá algún otro tribunal, no sé por qué a veces me viene a la cabeza el Supremo, no lo ha hecho. O porque los famosos 5-7, que en el Constitucional pierden todas las votaciones, a pesar de que insisten en que ellos tienen razón y los otros no, y hacen unos votos particulares espléndidos, con una cabeza jurídica realmente alucinante, pero no se plantan a decir, señor Conde Pumpido, a partir de mañana se lo votará usted solo, con lo cual, como no tiene quórum, no va a sacar nada. Pues eso lo ha hecho la Audiencia de Sevilla. Enhorabuena, Audiencia de Sevilla, si tenéis razón jurídica, claro. Marcos. Sí, yo tengo entendido que hay alguna institución o alguna asociación que ha presentado ya una demanda o una querella por prevaricación contra el Tribunal Constitucional. Yo creo que esto viene a aportar munición para esa querella. Y aquí lo importante es efectivamente poner en una situación complicada al Tribunal Constitucional para que se corte un poco respecto a las cosas que venía haciendo y que también sepan que tienen unas responsabilidades penales. Y por supuesto, queda la esperanza de que algunas de las personas que están en el Tribunal Constitucional pues se den cuenta de que tienen un prestigio, algunas de ellas, un prestigio a defender y que en algún momento se desmarquen de las instrucciones que estén recibiendo. Arturo y luego Blanca. Bueno, yo simplemente a mí me parece demencial que el Tribunal Constitucional, que es un órgano de conformación política y que que responde a la colonización de las instituciones políticas por parte del PSOE, que pueda enmendar al Supremo, ¿no? Y sobre todo en delitos tan graves como pueden ser la prevaricación y la malversación de las personas que estaban sentenciadas por el Tribunal Supremo. Y por lo tanto esto me parece una noticia excelente, que se haga alguna vía para remediar lo que nunca se debió ocurrir. Bueno, es que cogían la pasta, cogían la pasta, pasta pública, y dicen, a ver, amiguetes que hay en Villanueva de la Jara, estos 5, venga, tanto para cada uno. Los metían como si estuvieran trabajando donde no trabajaban. Es decir, era un robo organizado, una estafa organizada. Por no hablar, además... ¿Y no han entrado en la cárcel? Sí, sí. Por no hablar del gasto en prostitución y en coca, etcétera, que ya también fueron precursores de lo que estamos viendo ahora. Aquí están todos sueltos. O sea, aquí no han tomado una medida cautelar, pero vamos, no sé, estoy recordando ahora a Eduardo Zaplana o a algunos políticos, los de Gürtel por un stand, en Fitur de 140.000 euros, Correa ha estado 10 años en la cárcel. Y las tarjetas Black. Las tarjetas Black. Rodrigo Rato, 2 años en la cárcel. Y estos señores se llevaron 700
Decía, no quiero, no pido para mí, pido para mi hijo. Claro, blanquillo. Pero es que no, es que tu hijo se lo llevaban todo crudo. Sí. Como andaluza puedo decir que le doy las gracias principalmente a la Audiencia Provincial de Sevilla, porque todavía muchos españoles y andaluces tenemos esperanza de que exista democracia. Esperanza Macarena. Pero, ¿qué? Esperanza Macarena. Esperanza Macarena, sí, que exista, que tenemos esa esperanza, ¿no? De que al final la democracia y que aquellos que hayan prevaricado o malversado fondos públicos, pues acaben donde tienen que acabar, que es entre rejas, ¿no? Y como andaluza, pues imagínate la indignación que hemos tenido todo este tiempo de saber que 680 millones de euros han desaparecido de las arcas públicas, en este caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y somos una de las comunidades con más pobreza infantil, si no es la primera, si no mal recuerdo, y teniendo en cuenta esos datos que tenemos en Andalucía de desempleo, de pobreza infantil, pues ahí vemos cómo han desaparecido 680 millones que podían haber ido a parar a ayudar a muchísimas familias que lo necesitan, ¿no? Y bueno, pues nosotros seguimos teniendo esperanza de que este presidente del gobierno no tenga extendido sus tentáculos hasta los tribunales europeos. Marcos. A mí lo que me da un poco de tristeza es que al final la esperanza de todos los españoles radica en la UCO y en los jueces. Y me da un poco de tristeza que el primer partido de la oposición esté esperando a que la UCO y los jueces les coloquen en el camino hacia la Moncloa, donde llegarán sin despeinarse. Y creo que España vive unos momentos donde lo que se necesita es que se enfrenten realmente los que se tienen que enfrentar en estos momentos para hacer un cambio de gobierno y no que les venga dado por el trabajo de la Guardia Civil y de los jueces exclusivamente. Y esperemos ver que existe esa sangre en las venas para poder que se produzca el cambio que todos queremos. En fin, pues vamos a seguir avanzando en página de corrupción. Enseguida nos vamos con todas esas mujeres, ya no solo que tenían una relación con José Luis Ábalos, sino que por ello fueron colocadas en diferentes empresas públicas. Pero antes vamos con las novedades que hay acerca del hermanísimo, así le llamaban algunos, del hermano del presidente del gobierno, en este caso David Sánchez. Pedro Sánchez jugó un papel crucial para dar luz verde a O Peregrina, el proyecto de ópera liderado por el hermano del presidente. Un proyecto en el que también participó Luis Carrero, ahora imputado, cuando aún trabajaba como asesor en Moncloa. Carrero y el hermano de Sánchez estuvieron durante meses diseñando el proyecto que contó, según detalla Voz Populi, con un presupuesto de 6 millones de euros y que además fue financiado por la Unión Europea. Y es que el aval a O Peregrina se lo dio el propio presidente del gobierno al conseguir que Portugal se implicara en el proyecto. En noviembre de 2022, Pedro Sánchez se reunió con el primer ministro portugués, el socialista António Costa. Un encuentro en el que se firmó un acuerdo entre ambos países para conformar la llamada Agenda Cultural Común y que abría las puertas a que O Peregrina pudiera optar a los fondos europeos. Tan solo 2 meses después de esta cumbre en Portugal, se produjeron las negociaciones entre la Diputación de Badajoz y el Ministerio de Cultura para impulsar este proyecto operístico. El caso del hermano de Sánchez sigue su curso. Sin embargo, las próximas citaciones judiciales podrían retrasarse. La defensa de Azagra pide posponer las declaraciones de 3 testigos clave por la coincidencia con otro juicio. El próximo 4 de abril estaban citados los directores de conservatorios que se intercambiaron emails con el asunto del hermanísimo antes de conocer los candidatos al puesto, además de la persona a quien contactó Azagra en Airbnb para alquilar un piso en Badajoz. Bueno, otro caso gravísimo del que estamos teniendo muy poca información es sobre el caso de sobornos de Huawei en el Parlamento Europeo. Esta misma mañana sabíamos que Bélgica ha imputado por corrupción y blanqueo a 5 de los detenidos por estos sobornos de la tecnológica china. Pero es que atención, porque The Objective lleva esta mañana en su portada la relación entre Huawei y Moncloa para que el gobierno de España levantase ese veto al 5G en un momento en el que Europa miraba cómo Estados Unidos estaba poniendo limitaciones por ese peligro acerca de la seguridad de los datos. Escuchen al empresario de esa trama del 20%. Huawei estaba pasando
una situación muy compleja para la obtención de la licencia de 5G y esto era importantísimo. De contratos con la administración, de adjudicación de obra pública, sí, yo creo que sí, que habían cosas de este tipo, se hablaba de esto, se hablaba de temas, yo creo que había incluso un tema de una licencia bancaria. Yo supongo que sí habría una comisión. Esto lo llevaba, creo, una persona, un financiero, Salles, que estaba por ahí metido y que estaba moviendo este tema, ¿no? Es decir, que lo estaba solicitando directamente. Desde estos días estamos haciendo ese seguimiento de todas esas informaciones de la trama del 20%, en la que este empresario habla de un grupo acelerador que pasaba por Koldo, Ábalos, Aldama, también una señora llamada Pilar, pero como ese grupo sería pues apartado un momento hasta que aparece la consultora de Pepe Blanco Acento para precisamente tratar de conseguir esos favores a la tecnológica. Hablando de José Luis Ábalos, ayer supimos el nombre de otra mujer, Marien, en este caso Melisa. Necesitamos hacer un repaso de todas esas mujeres a las que José Luis Ábalos fue colocando en todas esas empresas dependientes entonces de su ministerio. Pues es una lista bastante larga. Ábalos ya le conocemos todos, fue ministro de Transportes, secretario de Organización del Partido Socialista, diputado y ahora investigado por presunta corrupción. Pero hay otro lado de su vida, la más personal, que conocíamos, pero de la que poco a poco vamos sabiendo más detalles, que es su afán por colocar a sus exmujeres o a sus amantes en empresas públicas. Hay que retroceder hasta su segundo matrimonio para encontrarnos con el primer caso. Su segunda mujer, África Martínez, fue contratada por la ONG que fundó Ábalos en el año 1992, la Fundación Internacional para el Desarrollo Local y Social, FIADELSO. Esta organización recibió más de 5 millones de euros en subvenciones, sobre todo bajo el gobierno de Zapatero, y centraba su actividad en Perú. Ella se encargó de la organización de eventos, tareas de contabilidad y formación de voluntarios. Años más tarde se casó con Carolina Perles, que, casualidad o no, aprobó las oposiciones a Policía Local de Valencia cuando Ábalos era concejal. En 2010 también empezó a trabajar en FIADELSO como tesorera y vocal. Su padre, el entonces suegro de Ábalos, también fue enchufado como secretario del patronato. Cuando Ábalos ascendió y fue nombrado ministro, ella también lo hizo y pasó a ser la asesora del delegado del gobierno en Madrid. Perles y su hija, como publica OK Diario, viajaron a Abu Dhabi en febrero del año 2020 sin la asistencia del entonces ministro. Un viaje organizado por Koldo y que, pese a no haber ido a Ábalos, sí fue concebido como un desplazamiento oficial de trabajo, por lo que ahora se cree que pudo ser financiado por el propio Ministerio de Transportes. En paralelo a este matrimonio, Ábalos mantuvo una relación sentimental con Jessica, un nombre que ya nos suena a todos. Ella fue colocada en INECO a través de Koldo, aunque, según declaró, no fue a trabajar ni un solo día. Más tarde fue contratada por Trasatec, donde tampoco trabajó. Es también la misma mujer a la que la trama le pagaba presuntamente un alquiler de un piso en Plaza España. Y a esta lista se suma Andrea de la Torre, su actual pareja, que trabajó 2 años en una filial de Renfe. Y ahora el último y nuevo nombre es Melisa, una mujer también vinculada a Ábalos, a la que la UCO ya investiga para saber si fue colocada en algún organismo que dependía también del Ministerio de Transportes. Así que, como vemos, es una larga lista de nombres de mujeres relacionadas sentimentalmente con Ábalos que después han acabado enchufadas en esas empresas públicas. Gracias, Marien. Y esto es solo lo que sabemos. Si le dejamos un par de añitos más, acaba con el desempleo femenino. Creo que una labor encomiable. Ya, es que me parece tan hipócrita, ¿no?, que el gobierno socialista que se le llena la boca hablando de feminismo y de esa cuota que tienen que tener las mujeres en todo el acceso al empleo, que luego utilicen a las mujeres de esta manera y metiéndolas así en las instituciones. ¿Son que utilizan a las mujeres pues o las exactamente. mujeres las que utilizan a ellos? Bueno, yo creo que es algo real. No, yo creo que son ellos. Si uno tiene fama de que es muy generoso con las mujeres, pues como Ábalos, sí, pero el que pues las mujeres se acercan a Ábalos. El que tiene una responsabilidad pública en este caso es José Luis Ábalos. Sí, yo no hablo de eso. De lo que hablo hay dos partes. Sí, pero ya lo moral es otra cosa. Ah, bueno. Bueno, vale. Aquí quien tiene la responsabilidad, o tenía la responsabilidad, era el exministro, que era el que enchufaba a todas estas señoras, pagando con empleo público de todos los españoles que no asistían a su centro de trabajo. O sea, me parece que ellas hipócrita. Se enchufar no tiene importancia.
Vamos a ver, ¿quién tiene la responsabilidad de cargo público? ¿Quién enchufaba? Pues ¿Y quién cobra dinero por no ir a trabajar? Y luego, ¿Eso no es estafar? Claro, por eso, ¿Cobrar dinero por no ir a trabajar no es robar? Por supuesto. Por favor, es como el que se coge la baja sin estar enfermo. Que el gobierno socialista pues es hipócrita hasta la médula, utilizando ese feminismo. Pero si en Podemos y pasaba al final, lo mismo. total. ¿Quién subía? La que bajaba. Sí, claro. Es que claro. Voy a obviar el comentario. Me he perdido. Algo se ha quedado un poco en shock. Las abandonaba y este hombre, sin embargo, de alguna manera... Las acogía, y las daba un futuro, les daba cariño. Es decir, les pasaba la pensión con dinero público, pero les pasaba la pensión. Sí. Claro. En Podemos ni les Arturo, pasaba. pongamos un poco de seriedad en este debate. Tampoco las abandonaba, les quitaba el cargo, pero les dejaba el sueldo. Arturo. Ahora, ¿qué habrá que ver de el responsable de Traxa? Bueno, tendrá que contarlo, ¿no? Sí. O sea, que le llamaban por teléfono y decían, coloca esta, que no va a ir a trabajar, y él lo aceptaba. El de Ineco, o Inuco, o Eunuco. Es decir, todos estos tendrían que haberse ido ya a su casa. Sí. Es que no estamos hablando de ellos. Es decir, eso pasaba porque había unos tíos huevones que chupa lo que sea, que les llamaba un tío y les decía, mete esto. ¿Y por qué la va a meter? Pues porque es amiga del ministro, pues la meto. Y no va a venir a trabajar, da igual. Y él sigue de director general de Traxa y sigue de director general de Ineco y no pasa nada. No, a las chicas yo no les echaría la culpa. Oye, se han aprovechado de que había unos tíos enfrente que eran unos malversadores. Pero el de Traxa y el de Ineco tendría que estar ya enchufado en un juzgado. Eso es lo malo, que empiezan como score y acaban incurriendo en asentismo laboral, ¿no? Que es un poco lo que se ve aquí, ¿no? Es decir, al final el PSOE ha cambiado un poco, yo lo siento, no me gusta digamos expresarme con este tipo de cosas, pero han cambiado, es decir, han preferido las casas de putas a las casas del pueblo, vamos, es decir, es el resumen, ya las casas del pueblo quedan muy lejos y ahora quieren algo más estimulante, entre comillas. No se les puede pedir a estas mujeres que si estaban trabajando de noche fueran luego a trabajar de día. Claro. Sí. Tampoco uno puede hacer más de 37 horas. Ya, pero se supone que... Pero no hay un taxímetro. ¿no? por que eran servicios laboral. especiales, ¿no? Que no lo puedes meter en la realidad cotidiana como con un contador ahí, eso tal. Pero en cualquier caso, el currículum de Sánchez es verdaderamente inagualable. Este precursor de la autocracia ha sido precursor en el fomento de la corrupción y de la prostitución en el ámbito presidencial familiar. Especialmente es reseñable que sus ministros que mientras morían en España miles de personas se estuviesen forrando con los contratos sanitarios. Precursor de la regla democrática, de romper la regla democrática, que sin presupuestos que no se puede continuar en el gobierno, ¿no? Los presupuestos son un plebiscito anual que ratifica o impugna la encomienda de las urnas y no tenemos presupuesto ni en 2024 ni en 2025. Ha sido precursor de la colonización de las instituciones del Estado. O sea, hay una lista inmensa del currículum de este señor al frente del gobierno, pero sigue en el gobierno. Es decir, hay que decir que desde luego algo fallará si con todo este currículum que se acrecienta día a día del señor Sánchez y del daño que está haciendo a España y a los españoles, no se acierta a derribarle. Algo estará fallando cuando esto realmente no tiene absolutamente ningún parangón con ninguna democracia europea. Yo qué sé, habrá que tomar medidas mucho más drásticas y desde luego acertar más en la labor de oposición, porque realmente a mí, que tengo una lista aquí enorme de cosas en las que ha sido precursor el señor Sánchez, no lo voy a leer, ¿no? Por cierto, breve inciso, ya que hemos hablado de corrupción durante la pandemia, esta misma mañana hemos conocido esa sentencia del llamado caso Mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. La Audiencia Provincial ha absuelto a Luis Medina y también a Alberto Luceño de ese delito de estafa agravada y falsedad en documento mercantil, porque entienden los magistrados que no resulta probado que estos comisionistas asegurasen al ayuntamiento que no iban a cobrar ningún tipo de comisión. Eso sí, condenan a Luceño a 3 años de cárcel por un delito contra la hacienda pública y otros 8 meses por falsedad en documento oficial, así como una multa de 3,5 millones de euros. Por cierto, esta misma mañana el debate, Salvador Illa, quien era ministro de Sanidad en los peores momentos de la pandemia, exigió hasta en 2 documentos diferentes, atención, que los mayores de las residencias estuviesen agrupados y se emitió una orden
dada por Sanidad de que pudieran salir de esos centros de mayores. Todo ¿Emitió esto una orden para que pudieran salir o para que no no? pudieran salir de las residencias. Para que no. Pues eso es una cosa muy seria, porque muchos Lo publica el hospitales privados concertados en Madrid ofrecieron que tenían camas libres para recibir a los ancianos que estaban en residencias muchas veces en estado grave. Así que tendrá que explicar Salvador Illa el de las mascarillas, Illa Mascarilla de Sant Cugat, por cierto, una empresita que vendió no sé si 1.500 millones de euros en mascarillas. Creo que tenía 3.000 euros, que es el mínimo de capital social para una sociedad limitada. Claro, sé que esto contradice totalmente esa postura de todo el Partido Socialista y del Gobierno en su conjunto de que esas muertes en las residencias fueran por el culpa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, cuando fue Sanidad quien prohibió la hospitalización. Habrá que hacer un documental, ¿no? Para televisión española. Para radio y televisión española. Vamos a ver si lo hacemos Y rápidamente. de paso, a ver si lo hacemos, Marcos, sobre la posición del Partido Socialista de Cataluña, el PSC, que se está haciendo con el control de prácticamente un porcentaje altísimo de la industria española y de la economía española. Lo que está haciendo el PSC a través de Ángel Simón, de la Caixa, de Criteria, de los grupos franceses, lo que están haciendo en Telefónica, en Indra, lo que están haciendo ahora en Veolia, que ha fichado a Elena Salgado, la mujer de confianza de Zapatero también, otra persona de confianza de Zapatero. Es decir, la tela de araña que están tejiendo desde el Partido Socialista de Cataluña, muy vinculado, por cierto, a la masonería catalana, junto con Esquerra Republicana a través de la Fundación Ferrer y Guardia, ver cómo están aposentándose en las principales compañías españolas. Cataluña, los catalanes de Convergencia siempre habían puesto como condición el hacerse con el control energético del país, y de hecho controlaban Repsol habitualmente, lo que era gas natural y luego el poder financiero. Al final, fijaos que se han quedado con las dos instituciones financieras, Sabadell y Caixa, los vascos se han quedado con la BBK, la Comunidad Valenciana no tiene banco, la Comunidad de Madrid no tiene banco. Igual hay que pegar una patada al tablero como hace Donald Trump y empezar a dar las cartas otra vez. Pero eso obedece, Julio, a un diseño político, perdón, solamente una cosa, obedece a un diseño político que es hacer de contrapeso a Madrid, es decir, ellos van a potenciar completamente y se van a volcar en desarrollar económicamente Cataluña, porque además piensan que eso puede ser su granero de votos que compense los malísimos resultados que van a obtener en Madrid, con lo cual están potenciando eso también con el pasmarote de Illa, que es un señor que parece inexistente, que no dice absolutamente nada, con ese rictus de estreñimiento permanente que tiene y que sin embargo pues se está llevando, yo no sé, en los conciliabulus, en los círculos digamos entre cortinas, ¿no? Como se decía eso, entre pues se está llevando gran cantidad de los proyectos empresariales, se los está llevando a Cataluña, ¿no? Pero vamos a ver, Arturo, es que tú que has estado en Telefónica, es que a Payete, presidente de Telefónica, empresa cotizada, le llaman a la Moncloa un viernes por la tarde y ahí están un banquero, asesor de Fainé, que es Enrique Goñi, un bancario, y un señor que se llama Ángel Simón, que es el presidente o el consejero delegado de Criteria, que es el principal ya holding industrial de este país. Y estos se van a Moncloa a decirle al presidente de una empresa privada y cotizada aquí y en Nueva York y en Brasil, es una cosa. A decirle que se vaya. O sea, fijaos dónde estamos. Es una situación verdaderamente... Bueno, han abierto el camino para que el próximo gobierno que venga coja y diga... Y tú que lo conoces bien, porque un hombre del prestigio de Fainé bueno, pues de alguna forma... No entiendo a Fainé, yo no le puedo comprender a Fainé. Con esas cosas, ¿no? No le puedo comprender y él tampoco se preocupa mucho en dar explicaciones a los demás. Bueno, vamos a respetar el turno de palabra que tenía Francas. Yo vuelvo a la pregunta inicial, no al tema de criterio y todo eso, sino a lo de las residencias, que me parece que es clave. Porque ahora mismo, entre otras cosas, está Isabel Díaz Ayuso en un juzgado por 6 denuncias de una residencia.
Está Pablo, ¿cómo se llamaba este chico? Pablo Iglesias, escondido porque en teoría dio la cara y dijo que él se encargaba de las residencias. Está una comisión de investigación, no sé exactamente dónde, si en la Comunidad de Madrid, en el Senado, en el Congreso o en el Fondo Monetario Internacional, para ver exactamente cómo se trató de las residencias. Y yo en su momento, es el mes de marzo del año pasado, o sea, hace un año, leí el titular simplemente de una entrevista a un exalumno mío que ha hecho el único estudio que hay, que está aceptado internacionalmente, sobre las muertes de COVID. Y lo leí y nadie ha hecho ni puñetero caso. Estar ingresado en una residencia de ancianos no fue un factor de riesgo de mortalidad en el COVID. No fue un factor de riesgo. Lo digo porque si alguno del entorno de la Comunidad de Madrid se lo leyera, igual tendrían un sistema. Bueno, igual si le preguntas a Laporte, que estuvo compareciendo en el Congreso de los Diputados, y es un médico prestigioso, por cierto, llamado por Podemos, explicó cómo en las residencias el tema del COVID era un tema de neumonía bilateral. Esa neumonía bilateral estaba especialmente contraindicado el uso de lorazepanes, de todo tipo de ansiolíticos, tal. Y Laporte explicó que cuando tú te tomabas una cosa de esas y tenías neumonía bilateral, la palmabas. Y luego hay una cosa que no sé si habéis visto, pero si alguien se molesta, porque claro, somos todos tan egoístas y vamos tan a lo nuestro, que a ver quién ha visitado una residencia geriátrica. Os lo recomiendo. Y especialmente las residencias geriátricas de los que ya están en fases avanzadas de Alzheimer, de Parkinson, de demencias seniles, de demencias ortofrontales. Id a visitar y mirad en qué condiciones tenemos a nuestros ancianos. Porque con tal de ahorrar personal, vamos a gastárnoslo ahora en matar a los rusos. Coño, mirad las residencias. Que la gente está desde las 8 de la mañana así, les ponen la tele. No está claro, porque igual sería peligroso. Los tienen así, se les cae la baba y les dan diazepam o les dan lorazepam. Y los tienen así 16 horas y por la noche que duerman. Porque no hay gente en los turnos de noche, uno por cada 25. Oye, que no nos interesa saber cómo están. Bueno, pues al que no le interese. Pero si hay un trabajo que hacer en este país es mirarse en serio el tema de cómo tratamos a nuestros ancianos en las residencias. Que es una vergüenza en muchas de ellas. Gracias a Dios hay instituciones con gente muy buena y con personal maravilloso que se dejan la vida porque quieren a los ancianos, a los que cuidan. Y les tratan con muchísimo mimo y cariño. Pero joder... Con este apunte lo dejamos. Julio, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, ¿no? Gracias de nada, hija. Te seguimos en tu canal de Telegram. Sí, pero haceros socios, ¿eh? Porque luego si no, es que nos dan de bofetadas y tenemos que tenerlos detrás. Si no estáis detrás, nos vamos al suelo. Para hacerse socios, ese teléfono del Club de Amigos, lo están viendo aquí justo debajo, el 91 616 24 64. Aunque cobramos millones y millones de disenso, ¿eh? Federico, tartanete. Es que eres amigo de Putin, ya sabes lo que dicen. Y de Trump. Soy un hijo Putin. Bueno, pues sí, ¿no? La verdad que ya me gustaría ser amigo de Trump. Y de Putin menos, de todos. Pero de Trump sí, ¿por qué no? Joder. Sí, a ver si nos devuelve el oro de Moscú, que se lo llevaron. Es que los rusos, en fin, las guerras que ha habido en Europa no creo que las hayan montado los rusos, hasta donde yo sé. Creo que eran unos tíos un poquito más alemanes, creo que eran, ¿no? Los que montaban guerras. Y ahora los vamos a armar, ¿no? Napoleón puede ser que... Vamos a armar a los alemanes. Que volvéis al debate, que os conozco. 91 616 24 64, Club de Amigos, @clubdeamigos.org. Y hoy quiero compartir con todos ustedes algo muy especial. García Bayano, carne de membrillo artesanal. Aquí lo tengo, hecha con todo el cuidado y la tradición. Pero García Bayano no es solo un producto, es una filosofía de vida. Es apostar por una alimentación saludable, por mantenernos activos física y mentalmente, siempre buscando el bienestar y la vitalidad. Gracias a todos sus nutrientes y vitaminas, García Bayano les brinda salud y energía para que vivan con más vitalidad cada día. ¿Y qué significa vivir con salud y vitalidad? Pues es disfrutar plenamente de cada momento, sentirse bien y lleno de energía. Denle salud y vitalidad a sus vidas con García Bayano.
El Pozo Extratiernos lanza una nueva campaña de comunicación que celebra la ternura como valor esencial para fortalecer los lazos humanos en el día a día. Con su lema de marca "No hay ternura que perder", el Pozo Extratiernos busca conectar con las emociones de las familias presentando una identidad cálida y cercana. Si en la abuela Lala se rindió homenaje a las madres y abuelas, ahora en la cena son un padre y una hija los que nos muestran su amor incondicional que perdura con el paso del tiempo. El anuncio se va a emitir hasta el 6 de abril con una pieza principal para soportes digitales de 2 minutos y 50 segundos acompañada de versiones de 30 y 10 segundos para televisión. Además, en televisión la campaña se complementa con acciones especiales y momentos internos en diversos programas líderes en su franja horaria. Junto a este spot, la campaña va a tener su reflejo también en las redes sociales, especialmente dedicado al día de hoy, al Día del Padre. Pablo Olivares, que es el director de marketing del Pozo Alimentación, ha destacado que esta campaña es un paso clave para seguir potenciando la dimensión emocional de la marca Extratiernos, reforzando el vínculo con los consumidores al conectar con la necesidad de ternura en nuestra sociedad y reflejar también su valor diferencial a través de sus soluciones de alimentación. Nos quedan menos de 15 minutos y nos vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Bueno, hoy solo con una crónica. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. ¿Y qué crónica? ¿Y qué crónica? Además primero, de la abuela Lala, quiero también mencionar a todos esos padres que han tenido el don de la paternidad y a todos los Josés, aquí Josep María, pues muchas felicidades, y a todos los derivados de José. Y las Josefas también, claro. Por eso, todos los derivados que incluyen a muchísima gente. Pero bueno, yo no sé si aquí los presentes en la mesa y ustedes en casa tienen un campo. Lo primero, si tienen campo, que me inviten, porque quiero verlo. Y no sé si tienen animales, si tienen un poco de ganado, porque les voy a traer una aplicación que se llama Vacapop. Sí, están escuchando bien, Vacapop, que es la aplicación de compraventa de vacas, además de vaca, pues caballos, ovejas, cabras, cerdos, todo lo que usted tenga ahí en su granja, en su finca, además también de maquinaria agrícola y de servicios especializados. Esta es la primera aplicación creada por y para ganaderos y de compraventa de ganado. Además es gratis, ellos dicen que es gratis, segura y sin comisiones. Pues claro, pues está bien pensado para el mundo rural, ¿no? Que está un poco más abandonado, pues que si no tienes necesidad, pues lo puedes poner en venta o en el caso de que necesites, la puedes comprar. Pues en este caso vamos a ver cómo está financiado esta aplicación. Bueno, la aplicación es la leche. Bueno. Sí, enhorabuena. La verdad es que yo no iba a hacer ningún chiste. ¿Te la abuelo el chiste antes? No, yo no he dicho nada, Pero me ha gustado. Sobre todo que se ha creado un silencio, así un poco narrativo. Pero bueno, sigamos, si les parece a ustedes, vamos a ver cómo está la financiación. Yo creo que le he visto escribir y creo que se lo estaba apuntando mientras yo estaba hablando, no estoy seguro de ello, luego lo comprobaremos. Pues bueno, el gobierno ha impulsado con subvenciones esta aplicación que es como el Wallapop del ganado, que como he dicho antes llamado Vacapop. Entonces su capital social ahora mismo es de 203.000 euros y se constituyó en 2023 y poco después ya en abril se protagonizó un aumento de capital con una inversión cerca de 28.000 euros. Claro, recibió una inversión también un préstamo de 100.000 euros de NISA, de la Empresa Nacional de Innovación, pero es que además recibió 5.500 euros de la Fundación EOI, que es la Escuela de Organización Industrial que pertenece al Ministerio de Turismo, y también cuenta con 190.000 euros aportados por Sodeco, que es la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, claro, que es una mercantil que está participada al 50% por dos entidades, la entidad pública dependiente del Gobierno del Principado de Asturias y UNOSA, que es la empresa pública española integrada dentro de la propia SEPI. Pero es que además el propio gobierno de Asturias es una de las regiones en las que la plataforma cuenta con más implantación, en Asturias y Cantabria, ha aportado 30.000 euros mediante ayudas LEADER, que son unas ayudas que tienen allí para modernizar las diferentes actividades rurales. Cuanto menos curioso, ¿no? Este invento de Vacapop, que por otro lado... Es como el Wallapop de las vacas. Correcto, y que por otro lado, que evidentemente pues, ha recibido estas ayudas estatales para su creación, sobre todo del Ministerio de Turismo y Comercio, pero claro, también es algo necesario para los que tienen finca, que tienen ganado a su alrededor, poder intercambiar, está mal decirlo, pero estos productos, digamos, que son animales vivos. Bueno, si dependiera de transportes ya te iba a preguntar si había alguna de las mujeres de Ábalos por ahí, pero parece que... Son los toros fuera, solo las vacas. En fin, Gaby, gracias por esta... ¿La usa alguien o no? ¿Eh? ¿La usa sí, alguien? Sí.
Más de 200.000 descargas. Sobre todo Asturias y Cantabria la lleva mucho. El dinero no está tirado. No. Por cierto, ya que has hablado, me has felicitado antes, muchas gracias por felicitarme. Gracias a ti. Y sobre todo, gracias a todos ustedes que hacen deporte y encima lo hacen alegres. Porque el deporte es bueno para la salud, pero más si es con alegría, pues siente mucho mejor. Y si no, que se lo digan a esta señora. Así que al ritmo de la cinta pueden ver ustedes a esta señora cómo disfruta de un día de gimnasio, cómo mueve ahí las piernas, las caderas y sobre todo que lo lleva todo en el alma. Y es más, último aportación de Gabriel Serrano en el programa de hoy, el Día del Padre, como mencionado. Y aquí se me ha acusado cuando hablo del Real Madrid de que solo soy madridista y no tengo ojos para otros. Pero bueno, el Día del Padre os he traído una publicación del Atlético de Madrid para que ustedes no se quejen y no me puedan tirar piedras a la cabeza. El Atlético sí que hace mucho este tipo de situaciones, de padres a hijos. Feliz Día del Padre a todos los papás rojiblancos. Ellos, sus mensajes, pues tradiciones y sus publicidades tienen que ver mucho, pues eso, de padres a hijos, siempre el Atlético de Madrid. Así que ustedes ya lo tienen ahí, hasta dentro de muchos meses no volverán a verme hablar del Atlético de Madrid. Si Franca me lo permite, hablaré del Barcelona. Así que nada, feliz Día del Padre a todos. Y esperemos que sea por las victorias del Real Madrid. Gracias, Gaby, por estas crónicas de Manicomio. Nos despedimos también de Blanca Armario, un placer Igualmente, Alba, encantada. Gracias. Y vamos ya con los últimos asuntos en página internacional. Primero, la última hora que nos llega desde Israel y luego ya Sandro Meco nos cuenta qué pasó en esa llamada entre Donald Trump. Cambio de rumbo en la tregua entre Israel y Hamás. Tras casi 2 meses de alto el fuego, vuelven los ataques. Israel ha lanzado una ofensiva a la Franja de Gaza contra, según han confirmado, objetivos bélicos. En este momento, las fuerzas de defensa de Israel están atacando objetivos de la organización terrorista Hamás en toda la Franja de Gaza para lograr los objetivos de la guerra determinados por el escalafón político, incluida la liberación de todos nuestros rehenes, los vivos y los muertos. A partir de ahora, Israel actuará contra Hamás con una fuerza militar en aumento. Netanyahu justifica la ofensiva por la negativa de liberar a los rehenes en poder del grupo terrorista que había pactado en el acuerdo. Israel aún contabiliza 59 y afirman que una treintena estarían muertos. El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz han ordenado a las fuerzas de defensa de Israel que tomen medidas enérgicas contra la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza. Una acción que se debe a la negativa continua de Hamás para liberar a nuestros rehenes, al igual que la negativa de todas las propuestas recibidas por el enviado presidencial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y todos los mediadores. Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, ha confirmado que no mostrarán piedad. Las fuerzas aéreas israelíes han lanzado ataques contra objetivos de Hamás en Gaza. No mostraremos piedad contra nuestros enemigos. Dejadme ser claro. Israel no se detendrá hasta que nuestros rehenes vuelvan a casa. Dejaremos claro al Consejo que si quieren detener la guerra, tienen que asegurarse de que los rehenes vuelvan a casa. Estados Unidos está mediando y Donald Trump ya advirtió a Hamás que si no cumplían con lo pactado, iban a ofrecer toda su ayuda armamentística a Israel para proceder con ataques. El Estado judío ha tenido el beneplácito de la Casa Blanca. Tanto la administración Trump como la Casa Blanca fueron consultadas por los israelíes por los ataques en Gaza de esta noche. Y como ha dejado claro el presidente Trump, Hamás, los hutíes, Irán, todos los que busquen aterrorizar no solo a Israel, sino a los Estados Unidos de América tendrán que pagar el precio. Se desatará el infierno contra ellos. Por su parte, Hamás ha amenazado a Israel afirmando que exponen a los prisioneros en Gaza a un destino desconocido. Netanyahu les ha respondido. Hamas is responsible for this war. It invaded our towns, murdered our people, raped our women, and kidnapped our loved ones. We target Hamas terrorists. And when these terrorists embed themselves in civilian areas, when they use civilians as human shields, they're the ones who are responsible for all unintended casualties. Israel will fight, and Israel will win. We will bring our people home, and we will destroy Hamas.
bueno, pues de un alto al fuego que se ha parado, vamos a un alto al fuego que se busca, porque ayer Donald Trump y Vladimir Putin hablaron por teléfono. El objetivo estaba muy claro, conseguir ese alto al fuego de 30 días entre Rusia y Ucrania. ¿Se consiguió? Sí y no. Porque es cierto que parece que se va a implantar un alto al fuego, pero atención, solo en las plantas energéticas. Ese parece ser el acuerdo al que han llegado tanto Donald Trump como Vladimir Putin. Y después de estas conclusiones que puede que no sepan a suficiente para muchos, ¿cuáles son las reacciones de los protagonistas? Donald Trump definía así la llamada con su homólogo ruso. Ahora mismo tenemos muchas armas apuntándose. Y el alto al fuego, si no se hubiera producido, habría complicado las cosas. Rusia tiene 250.000 soldados. Están bien colocados y eso no es bueno. Queremos que esto acabe. Creo que hemos tenido una gran llamada. Ha durado casi 2 horas. Hemos hablado de muchas cosas. Y hemos hablado de llegar a la paz, aunque también hemos hablado de otras cosas. Y desde Rusia tenemos mensajes como el que están a punto de ver en sus pantallas. Es cierto que la sensación ha sido bastante parecida. Nos contaban que bajo el liderazgo del presidente Putin y el presidente Trump, el mundo se ha convertido en un lugar mucho más seguro hoy. Y la definían como histórica o épica, esa llamada. Bien. Por lo que nos cuentan los medios, sí que parece que la intención de Vladimir Putin, o al menos su deseo, es que se llegue a una paz duradera, que no sea un alto al fuego, sino una paz. De momento han llegado hasta este acuerdo. Bien, pues horas después de que se haya llegado a este acuerdo, distintos medios han informado de que Rusia ha bombardeado una planta energética. Entonces, lo cierto es que hay bastante desconfianza en este aspecto. Otro asunto muy importante del que hay que hablar: ayuda militar a Ucrania. ¿Qué va a pasar con ello? Los medios rusos aseguraban que era una condición indispensable para Vladimir Putin. El propio Donald Trump ha dicho que no han hablado de ello y de hecho Zelensky, que pide estar directamente en estas conversaciones, da por hecho que esta ayuda va a existir. Pues todo esto y mucho más. Sí, esta noche aquí, en Dos Continentes, donde voy a estar, que no paro con teléfonos, voy a estar ahí de centralita a ver si consigo conectar a unos y otros. Gracias, Sandro. Y antes de despedirnos, unas últimas imágenes que nos llegan desde Valencia, porque el rey Felipe VI ha aparecido por sorpresa en las fallas de Torrente, en un nuevo gesto de apoyo a los afectados por la dana de Valencia. Sorpresa porque hoy se celebra el Día de la Crema, se pone el broche final a todas las fallas y cuando eran las 12:30 los allí congregados se percataban de la presencia de su majestad, al que, como pueden ver en sus pantallas, se fotografiaba con muchos de ellos y saludaba vestido de forma muy informal, entre aplausos y también vivas al rey. Hasta aquí el programa de hoy, no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esa mañana. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados tienen no solo el canal de Telegram de Julio Ariza el Toro, sino también el resto de canales oficiales de esta casa para volver a ver los mejores momentos, los programas y también para estar pendiente de las noticias de última hora. Por lo demás, les esperamos mañana aquí a las 12 puntuales como siempre para seguir dando caña. Que pasen un feliz miércoles, feliz día de San José y felicidades a todos los padres.